Pero Dios no falla. Dios no falla. Y es bendito, bendita el quien confía en el Señor, sea hombre, sea mujer, y quien pone su confianza en Él. Si tú confías en el Señor, en algunas cosas sí, pero en otras cosas no, quiero decirte que no estás confiando en el Señor. No puedes confiar en el Señor en algunas cosas sí y en otras no, porque no estás confiando directamente en el Señor. El Señor es digno de confianza. Si hay alguien digno de confianza es el Señor. Y tú puedes llevar tu oración, tu petición delante de un Padre bueno que va a sostener la cuerda siempre para que no caigas. Y solo tienes que confiar en Él, en el Padre Celestial. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. ¿Y sabes una cosa? Muchas veces hay personas que dicen, no, pero Dios me falló porque Dios no me respondió. Yo le pedí algo y Dios no me lo dio. Y ahí hay un error. No estás confiando en el Señor. El Padre siempre te va a dar lo que es bueno. Y si un niño va y le pide al Padre algo que sabe que no va a ser bueno para él, ¿se lo va a dar? Si lo ama, no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque lo ama. Y no quiere que su hijo sea perjudicado por esto. Papá, déjame ir a tal lugar allá, mira, va a haber esto y va a haber aquello. Y el padre sabe que ese lugar no conviene para su hijo. Y el padre no le va a conceder el permiso para ir a ese lugar. Y muchas veces pedimos a Dios fuera de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Juan escribió que si nosotros pedimos en su voluntad, podemos estar tranquilos de que vamos a recibir lo que pedimos. Y para pedir en la voluntad de Dios, tenemos que vivir una vida de intimidad con Dios. Una vida de intimidad. ¿Sabe lo que eso significa? Estar con el Señor todos y cada uno de los segundos y fracciones de segundo de nuestra vida, estemos donde estemos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 7. Luego vamos a leer otros versículos también. Esta palabra es maravillosa, es preciosa, es la palabra del Señor. Aleluya. Y quiero compartirlas con ustedes en esta oportunidad que el Señor nos da. Jeremías, capítulo 17 y el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Usted lo cree que es así? ¿Cree que es así? Léalo conmigo entonces. En voz bien alta, proclámelo. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios nos dice hoy una vez más, recordándonos lo que ya está escrito en su palabra. Lo leemos bien fuerte. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Amén. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí. Bendito el hombre, pero cuando se refiere al hombre no queda de lado la mujer, se refiere a la raza humana, al ser humano, a las personas que confían en el Señor. Y esta palabra bendito es la misma palabra que utilizó el Señor Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurado. Cuando usted mira la versión original del hebreo, es la palabra de bienaventurado, bienaventurado, es bendito. ¿Quién es bendito? El hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Si yo preguntara aquí en este lugar donde está reunido el pueblo de Dios, ¿cuántos confían en el Señor? Yo creo que todos, por lo menos tendríamos que levantar nuestras manos, ¿no es cierto? Sí, yo confío en el Señor, pero ¿en verdad confiamos en el Señor? El Señor viene hablándonos ya de hace unas semanas, ¿no es cierto? Y confrontándonos con la realidad de si verdaderamente ponemos por obra, estamos entendiendo lo que Él dice en su palabra y lo que Él nos enseña para vivir una vida en bendición, una vida de gozo en el camino del Señor, una vida eterna que ya estamos disfrutando. Y dice entonces, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Pero no termina allí este pasaje, esta parte del capítulo
del profeta Jeremías. Porque mire lo que dice que sucede. ¿Con qué lo compara al hombre que confía en el Señor, a la mujer que confía en el Señor? Dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Aleluya. Qué hermosa comparación. Un hombre que busca al Señor, un hombre que confía en el Señor. No saquen el texto, chicos, por favor. Un hombre que confía en el Señor lo compara con un árbol plantado junto al agua. ¿Por qué? Porque el árbol para vivir necesita agua. ¿Y a través de qué absorbe el agua? Las raíces, ¿no es cierto? Entonces las raíces tienen que estar en un lugar donde pueda absorber ese agua y luego a través de la savia la distribuye en todo el árbol. Y ese árbol entonces reverdece y es un árbol que da fruto y dice que sus hojas están siempre verdes y en época de sequía no se angustia. Puede haber sequía, pero él tiene sus raíces en el agua y entonces él siempre va a estar verde y aunque haya sequía va a dar fruto. Y así es el hombre, la mujer que confía en el Señor. No teme que llegue el calor, no le teme. ¿Por qué? Porque sus raíces están bien firmes y arraigadas allí en un lugar de donde recibe el agua que necesita para vivir. Y nosotros en quien tenemos enraizada nuestra vida, en la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Aleluya. El Señor dijo, los que creen en mí de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva, no un agua estancada. Un agua viva, un agua que corre, va a fluir a través de las vidas de los que creemos y confiamos en el Señor. Pero fíjese usted qué interesante que unos versículos antes, este mismo capítulo 17, dice algo que es bien duro. En el versículo 5, él dice qué sucede con los que confían en el hombre en vez de confiar en el Señor. Y no dice bendito, Mire la palabra que utiliza aquí. Maldito, dice, así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. ¿Y cómo va a ser esa persona? ¿Cómo va a ser ese hombre? ¿Cómo va a ser esa mujer que deposita su confianza y su corazón en los hombres? En lo que puedan darle los hombres. Comienza el Señor diciendo ya, maldito, ya no es bendito. Bendito el que confía en el Señor. Pero el que confía en los hombres, ¿cómo es esto? Maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Y ahora también hace una comparación. El que cree el que confía en el Señor como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. El que deja de lado al Señor y confía en los hombres, a más de ser maldito, dice, será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Pastor, pero entonces ¿cómo? ¿No se puede confiar en nadie? Bueno, usted tome la decisión. El Señor me dice que yo no puedo confiar en los hombres. Y no puedo apartar mi corazón de Él. Pero si yo confío en Él, soy bendito. Y voy a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que va a dar fruto aunque haya sequía. Y eso quiere decir que aunque todas las cosas a nuestro alrededor anden mal, aunque haya necesidad a nuestro alrededor, Dios a nosotros nos va a hacer dar frutos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero a los que confían en el hombre, a los que apartan su corazón de él, van a vivir en un sequedal.
como si vivieran en un territorio lleno de sal. ¿Alguno vio alguna vez un territorio lleno de sal? En nuestro norte argentino hay. Yo anduve en las salinas, son salinas. Se ve, pero es impresionante. Es un desierto, pero desierto, ¿eh? No hay ni una ramita, ni un yuyito, nada, no hay nada ahí. Todo blanco, sal. No puede crecer absolutamente nada. Dice que el hombre que aparta su corazón del Señor es como esto. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Ahí no vive nadie. Ahí no vive nadie, no habita nadie. Y usted va por la ruta y ve esas extensiones impresionantes, esa planicie toda blanca, todas salinas. Así va a ser, dice el Señor, aquel hombre o mujer que en vez de confiar en el Señor, confía en los hombres. Pero tan así, yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted fue defraudado por alguien? Y fíjese que no le digo, no le estoy preguntando, ¿alguna vez usted fue defraudado por alguien? ¿Alguna vez alguien en que usted tenía una confianza depositada y de pronto le falló? Pero no solamente una vez, 2 veces, 3 veces. Hay un refrán que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y si usted lo mira, sucede esto, ¿eh? Qué tremendo. Un animal tropieza con una piedra o le pasa algo allí y después cuando anda cerca ahí le va a esquivar y va a ir para el otro lado. Pero el hombre enceguecido va y otra vez se tropieza con la misma piedra. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y el Señor es claro en su palabra. Y le voy a llevar un texto que tal vez muchos no leyeron y muchas mujeres no leyeron. Lo lamento, dice Dios acá esto. ¿Podemos confiar en las mujeres? Allá no voy a dar nombres, porque esto queda grabado y a perpetuidad. Pero allá por atrás hay una mujer que dice, vamos a ver qué dice Dios. Venga conmigo al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7. Y mire lo que dice en el versículo 5. No creas en tu prójimo. El Señor sigue hablando de en quién debemos creer, en quién debemos confiar. Dice, en el prójimo, no creas en el prójimo, ni confíes en tus amigos. Wow, pero son amigos. Cuidado, no creas ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. Está escrito. Hay una versión que dice, guárdate de la que duerme contigo. ¿Y quién es la que duerme con nosotros? Vamos, muchachos, digan, porque si no corren riesgo. Porque de la que duerme en tus brazos. ¿Quién duerme en tus brazos? Está hablando de la esposa. Hasta ese punto. Pues lo dice Dios. Guarda tu boca, ¿eh? A veces no hay que hablar de más. No hablemos de más. Porque lo dice el Señor, dice, cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. La amada, mírela cómo duerme. Sus ojitos cerraditos ahí. Es una dulzura. Cuidado con lo que hablas delante de ella. Lo dice el Señor. Pero es que el Señor nos está animando, nos está alentando a que toda nuestra confianza la tengamos depositada solamente en Él. Él nunca nos va a fallar. El Señor nunca nos va a fallar. Somos hijos de Dios. Él nos cuida como un padre. Y nuestra confianza tiene que estar depositada en Él. ¿Recuerdan las palabras del salmista? El Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Otra traducción que lo dice así. Yo lo sé de la Reina Valera de memoria, ¿no? En paz me acostaré y así mismo, porque solo el Señor nos hace vivir confiados. Solo en Él podemos tener confianza.
Solo Él dijo que va a estar con nosotros y está todos y cada uno de los días de nuestra vida acompañándonos. Él vino con nosotros aquí a este lugar. Él vuelve con nosotros a nuestros hogares. Él está aquí con nosotros en nuestro medio, recibiendo la alabanza y la adoración de su pueblo, la gratitud. Y Él está aquí hablando a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y por algo el Señor hoy nos está hablando esta palabra. ¿No será que estás confiando demasiado en los hombres? Mire, pronto en nuestro país va a haber elecciones. ¿Y qué vamos a tener que votar? Hombres, mujeres, que se postulan. ¿Y usted los escucha hablar? ¿Vio qué lindo que hablan? Qué bonito que hablan. ¿Y les escuchó prometer algo? Oh, son especialistas en prometer cosas. Y después, cuando llegan al lugar que querían llegar, ¿qué hacen? ¿Se olvidan? Yo no creo que se olviden. No se olvidan, son pícaros. Usaron astucia, engañaron. Maldito el hombre que confía en los hombres. Lo dice el Señor. Por eso, iglesia, nosotros aquí nos vamos a reunir el sábado anterior al día de las elecciones. El 7 hay elecciones en la provincia, ¿verdad? Pues nosotros el sábado 6 vamos a tener una reunión aquí, donde vamos a orar. Siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos. En la iglesia el domingo hay elecciones, no se puede tener la reunión porque hay leyes, pero si quisiéramos podríamos de alguna manera. Hay iglesias que tienen sus reuniones, pero se complica, los hermanos tienen que viajar para votar y nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos con es una responsabilidad a emitir el voto. Entonces, ¿se da cuenta la importancia de orar antes de emitir un voto? ¿Por qué? Porque el único que conoce el corazón de los hombres es el Señor. Y el Señor sabe quién está mintiendo. Y el Señor sabe quién está prometiendo cosas que no va a cumplir. Y el Señor sabe aquellos que abusan y quieren llegar al poder nada más que para beneficio propio y no para todo el pueblo de la nación. Entonces tenemos que buscar la guía y la dirección del Señor y tenemos que orar para que el Señor nos dé esa gracia y esa sabiduría para emitir nuestro voto con conciencia y que el Señor también quite la venda de los ojos de aquellos que han sido engañados por gente que ha mentido y mentido y mentido y siguen queriendo seguir mintiendo y siguen eligiendo. Que el Señor quite la venda de todo el pueblo y que nos haga votar y elegir con sabiduría que provenga de Él. Porque entonces vamos a ver la bendición de Dios derramada sobre nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra nación entera. Y yo anhelo la bendición de Dios para cada rincón de nuestra nación argentina. Bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuidado, porque ¿qué dice? Ahora sí, vamos a Miqueas, capítulo 7 y versículo 6. Mire lo que sucede. Ya leímos, ¿no es cierto? Cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. Mire, porque mire lo que pasa. El hijo ultraja al padre. La hija se rebela contra la madre. La nuera contra la suegra. Y los enemigos de cada cual están en su propia casa, dice. En su propia familia. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Él me va a escuchar. Él me va a escuchar. ¿En quién tienes tú puesta tu confianza? ¿En el pastor? Te puedo fallar, en algún momento te puedo llegar a fallar. ¿Y eso qué hace? Desanima a la gente. Por eso yo tengo que llevar a la iglesia a que deposite su confianza en el Señor, porque el Señor nunca falla. Y si usted tiene su confianza depositada en el Señor, no va a poner su mirada en los hombres. Y si algún hombre falla, usted ya sabe que el hombre falla. Pero su confianza está depositada en el que no falla. Yo espero en el Dios de mi salvación. Yo he puesto mi esperanza en el Señor. Mi Dios me escuchará. El Señor nos escucha. Él es un Padre bueno. Y yo como hijo confío en mi Padre celestial. Mi Padre terrenal ya está con Él, en la presencia del Señor. Pero tengo un Padre celestial que nunca me dejó, nunca me abandonó.
Y en el momento de tristeza, Él estaba allí conmigo. Cuando yo reía y saltaba contento por algo, Él estaba allí conmigo. Cuando yo recibí aquel diagnóstico tan terrible de enfermedad, Él estaba ahí conmigo. Cuando yo tuve que pasar por ese tratamiento tan duro, Él estaba allí conmigo. Cuando yo estaba en mi casa solo, en mi habitación, y yo lloraba delante, Él estaba allí conmigo y enjugaba mis lágrimas. Aleluya. Él siempre ha estado y está conmigo. Él está conmigo aquí. Él viajará con nosotros ahora a Venado Tuerto también. Tiene su lugar en el vehículo que el Señor nos dio. Claro, Él está con nosotros, siempre, en todo lugar. ¿Es así en tu vida? ¿Estás experimentando eso? ¿En quién tienes depositada tu confianza? Cuenta la historia que en una oportunidad en las montañas de Escocia había un grupo de turistas y llegaron a un acantilado, en un precipicio, y vieron que allí debajo había un nido con huevos. Y ellos querían alcanzar esos huevos, querían llevarse esos huevos. No sé de qué animal, la historia no relata de qué ave serían esos huevos, pero ellos estaban muy interesados en esos huevos. Ahora, ¿cómo podían hacer para llegar? Estaba allí abajo un precipicio, había que bajar, entonces alguien tenía que bajar, sostenido con una soga. Pero ¿quién iba a sostener? ¿Quién iba a querer bajar allí? ¿Quién iba a querer? Ellos no querían correr el riesgo, ellos querían los huevos, pero no querían correr el riesgo. Entonces había un niño del lugar, y le dijeron, vení, queremos que bajes y recojas esos huevos y los traigas. Te vamos a atar con una soga y nosotros te vamos a sostener mientras tú bajas y vas tomando los huevos y los vas subiendo. Y el niño dijo, no, bajen ustedes. Pero te vamos a dar mucho dinero, le ofrecieron mucho dinero. Nosotros te vamos a sostener. Vamos, haz eso por nosotros. Y el niño dijo, no, baje alguno de ustedes. Y estuvieron allí un rato bien largo diciéndole al niño, pero nosotros te vamos a atar una soga y nosotros vamos a sostenerte para que no te caigas. Era un precipicio eso. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del niño? Yo bajo solo si es mi padre el que sostiene la soga. Solo si mi padre sostiene la soga, entonces yo estoy seguro. Y mi padre sostiene la soga de mi vida y me tiene seguro. Aleluya. Por eso Él está con nosotros en todo lugar, en todo tiempo. Y en las situaciones más adversas y más difíciles, el Señor está con nosotros. Y Él nos sostiene, Él nos guarda, Él nos cubre de la tempestad. Él nos sostiene para que no caigamos. Y si tropezamos, Él nos sostiene con su diestra poderosa. Aleluya. Yo solo voy a descender solo si mi Padre sostiene la cuerda. Incline su rostro allí donde usted está. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántas veces fuiste defraudado por alguien? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces seguiste tropezando con la misma piedra? En vez de poner tu confianza en el Señor. ¿En quién está depositada tu confianza? ¿Está depositada en algún familiar, en algún ser querido, en algún amigo íntimo, en algún político? No. Recuerda lo que el Señor dice en su palabra. No, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Él dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿En qué cosas confías? ¿Y en qué confías? ¿Confías en el Señor? ¿Confías en Él? ¿Confías en algunas sí y en otras no? Porque eso también tenemos que tener en cuenta. El Señor no es para confiar algunas cosas sí y otras cosas no. Los hombres a lo mejor, bueno, sí, alguna vez te ayudaron y te dieron algo, pero no puedes depositar tu confianza en los hombres.
¿Sabes por qué? Sencillamente porque los hombres somos limitados. Y a veces hasta aún queriendo cumplir con algo no podemos porque tenemos limitaciones y fallamos. Pero Dios nunca falla. Él no tiene limitaciones. Para Él no hay nada que sea imposible. Para Dios todo es posible. Por eso lo más importante es que tu confianza esté depositada en el Señor. ¿Sabes por qué hay muchas vidas tristes en la actualidad? Porque depositaron su confianza en el hombre y se sintieron defraudados. Qué triste cuando uno se siente defraudado, ¿no? Esperaba algo de una persona y se siente defraudado. Por eso yo tengo que predicar que confíes solamente en el Señor, no confíes en los hombres. Deja de confiar en los hombres. Te van a defraudar una y otra vez. Y como te digo, aunque gente que te quiera mucho es limitada, no puede hacer todo y te puede fallar. Y tal vez te hace una promesa para que te animes, para que te alientes, con toda la buena intención de que llegado el momento va a hacer lo posible para ayudarte. Pero llegó el momento y no pudo. Y entonces viene el decaimiento, el desánimo, el desaliento. Pero Dios no falla. Dios no falla. Y es bendito, bendita el quien confía en el Señor, sea hombre, sea mujer, y quien pone su confianza en Él. Vamos a estar de pie. Si tú confías en el Señor, en algunas cosas sí, pero en otras cosas no, quiero decirte que no estás confiando en el Señor. No puedes confiar en el Señor en algunas cosas sí y en otras no, porque no estás confiando directamente en el Señor. El Señor es digno de confianza. Si hay alguien digno de confianza es el Señor. Y tú puedes llevar tu oración, tu petición delante de un Padre bueno que va a sostener la cuerda siempre para que no caigas. Y solo tienes que confiar en Él, en el Padre Celestial. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. ¿Y sabes una cosa? Muchas veces hay personas que dicen, no, pero Dios me falló porque Dios no me respondió. Yo le pedí algo y Dios no me lo dio. Y ahí hay un error. No estás confiando en el Señor. El Padre siempre te va a dar lo que es bueno. Y si un niño va y le pide al Padre algo que sabe que no va a ser bueno para él, ¿se lo va a dar? Si lo ama, no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque lo ama. Y no quiere que su hijo sea perjudicado por esto. Papá, déjame ir a tal lugar allá, mira, va a haber esto y va a haber aquello. Y el padre sabe que ese lugar no conviene para su hijo. Y el padre no le va a conceder el permiso para ir a ese lugar. Y muchas veces pedimos a Dios fuera de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Juan escribió que si nosotros pedimos en su voluntad, podemos estar tranquilos de que vamos a recibir lo que pedimos. Y para pedir en la voluntad de Dios, tenemos que vivir una vida de intimidad con Dios. Una vida de intimidad. ¿Sabe lo que eso significa? Estar con el Señor todos y cada uno de los segundos y fracciones de segundo de nuestra vida, estemos donde estemos. Una vida íntima nos permite conocer la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, cuando oramos en esa voluntad, estamos seguros que vamos a recibir lo que pedimos. ¿Por qué? Porque vamos a pedir algo que verdaderamente necesitamos. Pero sí también hay personas que dicen, no, Dios falló, ¿dónde está Dios? Porque pasó esto en mi vida. Pero son personas que no confían en Dios. Entonces quieren que Dios les ayude cuando ellos quieren. Pero bendito el varón, la mujer, el hombre, la mujer, cuya confianza está depositada en el Señor. Es bendito. Dios nos ha hecho benditos, mis amados. Dios te ha hecho bendito, te ha hecho bendita, si tu confianza está en el Señor. Si no, cuidado, porque unos versículos antes ya leímos lo que dice, maldito aquel que confía en los hombres y que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. El Dios de los imposibles, el Dios de los milagros. Él no tiene ningún problema en ayudarte cuando verdaderamente lo necesites.
Y lo único que vas a tener que hacer es confiar en Él, esperar en Él, en los tiempos de Dios, porque esa es otra cosa también, ¿no es cierto? Que anoche se hablaba aquí en la reunión que tuvieron las mujeres en su aniversario. ¿Quién es ansioso? A veces somos ansiosos. Y el Señor dice, pon toda tu ansiedad en Él. Si hay alguien ansioso por algo, que dice, pero yo necesito ya que me lo resuelvas. Dios sabe, el Padre sabe, Él está sosteniendo la cuerda, no te vas a caer, no te vas a caer, no desesperes. El Padre sostiene la cuerda. Él sabe y Él conoce cada vida. Vamos a orar al Señor. Padre, te alaba mi alma, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñaste. Y a través de tu palabra hoy vuelves a recordarnos que nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en ti, Señor. Solamente en ti, Señor. Y vivíamos así una vida de bendición poniendo nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste hoy una vez más a despertar si había alguien durmiendo y depositando su confianza en los hombres para que pueda entender que allí no va a conseguir nada, que solamente en ti hay seguridad, solamente en ti hay respuesta a todas y cada una de nuestras necesidades. Señor, yo sé que ha escuchado o van a escuchar este mensaje personas que tal vez fueron defraudadas por los hombres, que depositaron su confianza en un hombre, en alguna mujer, en alguna persona y tal vez muy allegada y le falló y eso causó desánimo, pero hoy tu palabra ha llegado a su corazón. Ayúdale a comprender y a rendir su vida a ti, Señor, para que confíe plenamente en ti y pueda ser una vida bendecida por ti, un bendito tuyo, Señor, también, reconociendo su error. Señor, si alguien se ha equivocado y ha depositado su confianza en los hombres y ahora está entendiendo que solo en ti hay seguridad, hay certeza, que solo en ti confiando, Señor, podemos vivir tranquilos, dormir tranquilos, descansar tranquilos, porque en ti hemos depositado nuestra confianza. Señor, te pido que tú obres en esa vida y le ayudes a que pueda rendirse totalmente a ti. Señor, si hay algo que aparta al hombre de ti, es el pecado. Pero tú lo hiciste todo para que seamos libres del pecado y de la maldad. Y si hay alguien que ha escuchado este mensaje, Señor, y nunca se ha reconocido delante de ti como un pecador que necesita el perdón y la liberación y solo tú puedes hacerlo, pero hoy abre su corazón, Señor, reconociéndose y tal vez arrepentido también te diga, Señor, perdóname, yo quiero confiar solamente en ti, te recibo como mi Salvador, te ruego que tú recibas esa vida, Señor, también y le hagas un hijo tuyo, una hija tuya, pero tal vez también alguien que un día te seguía. Y tal vez incluso, Señor, que se congrega, pero su confianza no está puesta en ti. Pero hoy ha escuchado tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo ha hablado a su corazón. Y ahora arrepentido también te pide perdón, Señor. Te pido que tú le ayudes. Perdona esa vida, Señor. Restaura, Dios mío, y que a partir de ahora su confianza esté solamente depositada en ti. Gracias, Señor. Volvemos gozosos hoy a nuestros hogares por esta palabra preciosa que tú nos has dado y encomendamos todo en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.